Ok, bueno, pues muy buenos días a todos los que nos acompañan. Para los que preguntan, sí se va a grabar la presentación. De hecho, ya comencé la grabación ahorita. De todas maneras, vamos a ver si Danilo nos comparte su presentación de PowerPoint para todos o alguna versión que él decida. Y bueno, muy buenos días. Mi nombre es Elia Aquino. Yo soy la responsable del área de emprendimiento de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana en México, para los que nos acompañan de otros países. Bueno, estamos organizando Ay, por ahí escucho un micrófono encendido. Estamos en el segundo webinar para emprendedores UAM, que bueno, en teoría es para emprendedores UAM, pero también vemos a mucha gente de otras universidades. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, en el día de hoy les vamos a presentar el webinar Gestión de Proyectos Sociales a través de la metodología del marco lógico, que nos lo va a impartir Danilo Chávez. Él es doctor en Política Pública por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Y también es profesor de Emprendimiento e Innovación en la Universidad Anáhuac, además de que es director de proyectos sociales en Ombudsman Energía México, perdón. Y bueno, pues vamos a presentar entonces a Danilo. Solamente les comento como algunos lineamientos generales: apagar sus micrófonos, como les comenté desde el inicio, justo para escuchar estos ruidos por ahí que se vuelven interferencia. Entonces, por favor, apaguen sus micrófonos. El chat a su derecha, en la ventanita de chat, va a estar habilitado durante todo el tiempo. Entonces, igual y si pueden ir ahí dejando sus preguntas, las vamos anotando y las pasamos, ya sea en el punto que Danilo decía contestarlas o al final. Entonces, por favor, si quieren utilizar el chat, a menos que alguien quiera hacer una participación de voz, si se permite durante la presentación, pues ya habilita su micrófono y en cuanto termine lo cierra, por favor. Entonces, muchas gracias a todos y bueno, vamos a comenzar. Los dejo con Danilo. Muchas gracias, Celia, y un saludo desde Ciudad de México a todos los asistentes. Ahorita no tengo oportunidad de ver el desplegado del chat, pero ya estuvimos revisando un poquito antes que vienen de varios lugares. Pues me da mucho gusto tener esta oportunidad con ustedes para platicar un poco sobre una metodología que aunque tiene muchos años, muchas décadas, sigue siendo vigente, se utiliza mucho en gobierno y sobre todo para instituciones enfocadas a proyectos, llamémoslo ahorita, sociales. Entonces, miren, les dejé en el chat un link, es un formulario. Si lo pueden ir llenando, por favor, para que más adelante, con el apoyo de Aranza, una colega, vamos a ver de los asistentes cuál es como nuestra percepción sobre este momento que estamos viviendo prácticamente pues en todos los países, ¿no? Entonces yo les preparé una presentación que sin duda la voy a compartir con ustedes porque pues la idea también es motivarnos a que metan a estudiar esta metodología y seguramente encontrarán alguien que también les pueda orientar un poco en eso, ¿no? Entonces, a ver, yo lo titulé así, Gestión de Proyectos Sociales a través del Marco Lógico. Hace algunos años en el Tecnológico de Monterrey, en una universidad virtual, me tocó ser tutor a distancia de proyectos sociales que lo estaban llevando a cabo las oficinas de responsabilidad social de muchas empresas mexicanas, tanto en México como en el extranjero. Y también este curso pues abrió participación para grupos sociales, iniciativas locales en México, y fue la verdad muy enriquecedor participar primero como tutor, como guía, porque precisamente el contenido pues está todo en internet. Sin embargo, pues sí había interacción con los estudiantes. A lo largo de los años, por los estudios, por el trabajo que he venido realizando, me ha servido de mucho
lo he utilizado como base. Como decía ella, doy la clase de emprendimiento e innovación. En el doctorado también me enfoqué todo el tiempo para analizar el desarrollo de capacidades y cómo desde el gobierno se pueden formular políticas. Entonces, pues, les hablo de algo que lo he ido trabajando desde muchos frentes. La foto que puse ahí, por ejemplo, es una foto de Aguascalientes, el 2012. Aunque muchos no estarán familiarizados, pero durante el 2010 en adelante México ha vivido una serie de hechos que pues han mellado, digamos, la seguridad ciudadana. Y este lugar se llama Franja Verde, y antes de ser un espacio de recreación, de ejercicios, prácticamente pues era una zona baldía, porque debajo de este lugar que ven están los ductos de Pemex. Entonces prácticamente pues arriba no había nada. Y lo que hizo el municipio fue pues con la colaboración de los vecinos, tratar de recuperar espacios. En la ONU hay muchos programas que se han hecho a nivel internacional, territoriales, y pues fue de hecho uno de los casos que analizamos en un proyecto como una mejor práctica, ¿no? Entonces lo quise poner ahí porque refleja mucho de cómo, derivado de una situación que vivía esta gente, porque la gente que vivía del lado izquierdo no convivía con la gente que vivía del lado derecho de los ductos, pero este espacio verde lo que facilitó es esa convivencia que había, entre muchas cosas más. La agenda que propuse para hoy era un poco hablar en general de 5 temas. Por ejemplo, ¿qué estaba pasando antes de esta pandemia? Y yo creo que pues ya llevamos en algunos casos más de un mes o menos analizando eso. Realmente sabíamos de esta situación de China desde fines del año pasado. Todos estábamos al tanto de cómo la ciudad de Wuhan pues se cerró de un día para otro. Sin embargo, pues seguíamos haciendo la vida normal, ¿no? Cotidiana. Y, por ejemplo, antes del COVID, pues nos reuníamos, trabajábamos, salíamos, pasábamos, en algunos casos, mucho poco tiempo en casa, pero estábamos acostumbrados a tener una serie de recursos a nuestra disposición, independientemente de la situación que nosotros estemos. En México se dio también una situación muy particular porque la agenda pública habían otros temas que sin duda nos preocupaban más que esto que estaba pasando en China, ¿no? Con la cuestión del SARS años atrás, pues nunca llegó y no teníamos esa situación tan de frente, ¿no? Y por ejemplo, el 9 de marzo fue el día donde se hizo una especie de protesta en silencio, pues, por la cuestión de la violencia que se ejerce contra las mujeres en todos los niveles. Y esta es una foto de ese día. En la universidad, pues, mencionaba, ¿no?, que ese día hacen falta, pues, más de 7,000 alumnas, 1,000 académicas y casi 700 administrativos de apoyo, ¿no?, mujeres. Fue un día de reflexión y bueno, pues esa era la dinámica. Sin embargo, pues llegamos a una situación como la del COVID. Empiezan a haber casos en México, se empiezan a analizar cosas y pues nos vemos en una situación donde empezamos a vaciar los lugares de trabajo que frecuentamos, empezamos a vaciar las tiendas, comprar de pánico. Empezamos y casi en todo lado pues a ser consciente un poco la situación y ver iniciativas de quédate en casa. En los medios electrónicos, por ejemplo, esta es una foto del The Economist, cómo ahora a partir de nuestros hogares, en algunos casos pues podemos seguir haciendo un poco de incidencia en nuestras actividades o no. O por ejemplo, vean esta foto,
que es de un tianguis en la Ciudad de México, donde pareciera que no pasó nada, ¿no? Y vemos otras iniciativas que también han surgido para apoyar precisamente a la gente que en estos momentos se encuentra en situaciones vulnerables, ¿no? Digamos, ese es el contexto. Ahora estamos todos en casa, y estamos aprovechando este tipo de herramientas para aprender cosas, para compartir ciertas situaciones, trabajos, y precisamente el día de hoy, pues lo que vamos a hablar es esta cuestión del marco lógico. Es una metodología y entre los antecedentes era aplicada por la NASA, también se utilizaba mucho en el sector privado porque pues tiene elementos para poder planear y gestionar proyectos complejos. La gente que ha estudiado administración pues está muy familiarizada cómo, digamos, el devenir de las organizaciones ha hecho y ha creado la necesidad de poder comprender cómo mejorar las estrategias, cómo mejorar la cultura organizacional, el desarrollo, y hay una serie de metodologías, esta es una más. Sin embargo, a partir de los 70, la cooperación de Estados Unidos empieza a aplicarla de manera sistemática. ¿Por qué? Porque la cooperación internacional pues enviaba recursos a países en vías de desarrollo, pero pues no se sabía cómo esos recursos se estaban destinando. Entonces, una forma de poder tener conocimiento de qué se está haciendo y si realmente se están atendiendo las causas que se están solicitando, pues esta metodología empezó como a ayudar a transparentar y a hacer más eficiente el trabajo, ¿no? Tiene las características de un proyecto de administración, planificación, organización, coordinación y control, pero también tiene pues otras cosas más, ¿no? Hay dos grandes etapas en esta cuestión del marco lógico. Una es la identificación del problema, y acá pues vamos a ver que también pues el tiempo no pasa en vano, que las realidades pues también modifican el pensamiento conceptual, teórico que tenemos, y hoy en día no hablamos tanto de problemas, hablamos de retos, hablamos de oportunidades. Los chicos que están estudiando en las universidades, en las preparatorias, toda esta ola de desarrollar habilidades de emprendimiento, hablan sobre pues, la solución de ciertas situaciones, pero más lo enfocamos como retos, ¿no? Y una segunda etapa tiene que ver con la etapa de planificación. Y esta etapa de planificación, digamos, también es crítica y también la tiene esta metodología. ¿Okay? Para la identificación del reto y las alternativas de solución, del lado izquierdo les pongo unas fotos. En esa ocasión lo que nos encargábamos un equipo de trabajo era precisamente evaluar proyectos sociales, mejores prácticas contra la violencia y la inseguridad. Y, por ejemplo, en la primera parte dice que para identificar un reto y las alternativas de solución hay que hay que ver quiénes son los actores involucrados. Entonces, eso es algo primordial. O sea, tenemos que conocer a la gente que es beneficiada, que es usuaria, que promueve, hacedores de política, funcionarios públicos, etcétera. Y después tenemos que observar cómo el análisis de estos problemas que esa gente está diciendo que existen, ¿no? Por ejemplo, en el lado con el cursor les estoy señalando, es una cancha de fútbol que pues sin duda pretendía resolver un problema, que era el problema pues que no había espacios para que la juventud se recreara. Sin embargo, el tipo de cancha que hicieron, en este caso esto es Zacatecas,
y pues de toda América Latina tenemos cosas así, se dieron cuenta que un foco de violencia, lo que hacían pues, los muchachos que se metían en pandillas, etcétera, se adueñaban de estos espacios porque estos espacios estaban cerrados, vemos los muros, y empezaban ahí como a construir guetos de poder, ¿no? Entonces una solución, que era poner una cancha de fútbol, se termina convirtiendo en un problema porque pues, sirve de refugio para la gente que se ponía a tomar, a drogarse, etcétera, ¿no? Después tenemos que ver el análisis de los objetivos, y los objetivos son la imagen a futuro que tenemos de una situación mejor. Y por ejemplo en esta foto trato de reflejar eso, o sea, el objetivo era cómo hacer de esta franja verde en Aguascalientes, de este lugar baldío donde había basura, donde había actos de violencia, cómo transformar ese espacio, ¿no? Entonces ellos pensaron que una forma era pues, la creación de canchas, de espacios de deporte y de convivencia, ¿no? Entonces los objetivos, la visualización de los objetivos, pues tiene que ver en esta fase, en la primera fase. Y, pero ¿cómo vamos a llegar a esos objetivos? Pues a través de estrategias y de alternativas de solución. Entonces, si ustedes ven aquí este cuadrito, pues hay torres de electricidad de alta tensión o de media tensión. Sin embargo, aquí abajo, pues hay un espacio de recreación, ¿no? Entonces, son alternativas. Prácticamente, si ustedes ven un letrero donde dice que pasa un ducto de la compañía de petróleos, pues hay una señal que dice que no se taladre, que no se excave, porque precisamente, pues es un riesgo. Entonces aquí se la aventaron, pues vieron cómo disminuir ese riesgo, cómo aprovechar estos espacios vacíos y cómo dar una solución a la ciudadanía en este caso, ¿no? Entonces en la etapa de planeación, que es la segunda etapa, esta se va a ver reflejada a través de una matriz, la vamos a ver más adelante, pero esta matriz tiene al menos 4 grandes componentes, que uno es el fin, otro es el propósito, los componentes y las actividades. Entonces, ustedes que están familiarizados con la atención de alguna población, alguna empresa, algún área del sector público, o incluso en la universidad algún proyecto, están, digamos, conscientes de que, pues, van a proyectar ciertas soluciones, ciertos caminos y actividades para hacer que estos caminos funcionen, ¿no? Entonces, en la metodología del marco lógico, en la primera fase, en esta identificación de los retos, problemas y solución de alternativas, vemos, digamos, este tipo de pasos que seguir. Es un proceso que pasa por la identificación de un reto, de una necesidad, de una oportunidad. Vamos a ver la cuestión de los actores involucrados, es muy importante. Muchas soluciones que las podemos ver en las calles no tienen esa interacción. En México existe una cantidad de proyectos en energía que están parados porque precisamente hay problemas con las comunidades donde se está implementando estos proyectos. ¿Por qué? Porque no hubo un acercamiento colaborativo y eficaz, y tu proyecto pues se puede ir, se puede detener o finalmente pues, no llevar a cabo si es que no tomas en cuenta pues todos estos aspectos de quiénes están involucrados en los actores. Y yo creo que ahora, en esta época de pandemia, organizaciones, profesionales, gobiernos se están replanteando y tienen que replantearse, o sea, cómo seguir llevando las mismas o persiguiendo a lo mejor los objetivos, pero de una forma distinta, ¿no?
algunos a lo mejor trabajan con esta metodología y saben pues de la importancia de la construcción de un árbol de problemas, un árbol de objetivos y la identificación de alternativas, ¿no? El del primer paso, la identificación de retos o problemas, lo que vamos a ver es, digamos, el inicio de más que de un ciclo de proyecto, una espiral, le llamo, del proyecto. Como vimos, esa cancha de fútbol que al principio era una solución, pero después terminó siendo un problema, porque de hecho, ahora lo que se quiere cuando hacen canchas de fútbol es que éstas estén abiertas, o si acaso tengan unas rejas, pero que no haya algún material que implique que esté cerrado, digamos, ese espacio, ¿no? Entonces, hablamos de una evolución pues de los retos que estamos resolviendo. Y en sus organizaciones, en sus proyectos, pues tienen que verlo así. Sin duda, por cuestiones de presupuesto, de alcance, vamos a tener delimitadas las cosas, pero pues eso nos va a llevar a seguir trabajando con lo demás. Tenemos la matriz de involucrados. Esta foto es de Mexicali, uno de los proyectos que trabajamos allá, evaluamos, se llamaba Casa Segura. Ante la violencia y la desconfianza con los policías, pues las colonias, los barrios, juntaban ciertos líderes y estos líderes seleccionaban a un policía que era el que vigilaba, digamos, la zona, y tenían mucho contacto con esta persona. Y si la persona los atendía, si hacía caso, digamos, a las necesidades que planteaba la comunidad, entonces la comunidad, en ciertos tiempos que ellos determinaron, validaban su trabajo o no. Entonces se convirtió en una muy buena práctica porque sí había un contacto cercano con el policía que cuidaba esa zona, ¿no? Entonces, por ejemplo, el líder de esa comunidad trabajaba en las noches recolectando basura en la ciudad, y entonces él tenía en comunicación también en la noche, le llamaban y le decían, oye, ¿saben qué? Pues hemos escuchado ruidos extraños, se metieron en una casa, inmediatamente la policía iba. Entonces es muy importante estar involucrados con los actores. Realmente uno lo toma por sentado y además toma mucho tiempo este acercamiento. Sobre todo, por ejemplo, la gente que hacemos consultoría, es muy difícil llegar a un lugar, estar un rato, obtener información, dar una capacitación y después te vas, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión de agricultura, los famosos extensionistas, pues son expertos que van al campo, les enseñan a los agricultores cómo sembrar una semilla, cómo trabajar con ciertas tecnologías del arado, etcétera, pero después se van, ¿no? Entonces es un reto muy grande poder también crear círculos de confianza precisamente con la población que necesita resolver una situación, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante, la identificación del problema o del reto. Hay muchos problemas, hay muchos retos. Aplicar la metodología del marco lógico no solamente pues es entender la metodología, cómo funciona, sino realmente hacer partícipes a todos los involucrados que estén ahí. Entonces, por ejemplo, los gobiernos hoy en día se están enfrentando a una situación bastante dura porque tienen que tomar decisiones, ¿no? Y como todo, pues son decisiones que tienen consecuencias positivas, negativas. No tenemos todos los recursos humanos, financieros, materiales, etcétera. Entonces, son decisiones difíciles. Y de esos problemas, pues hay que priorizar. Hay que ver cuál es la importancia de un problema respecto a otro. Y pues se puede hacer sesiones de trabajo constantes e interminables, pero
el hecho de tener identificado un problema, pues es sumamente relevante, ¿no? Definirlo también va a ser clave, expresarlo, redactarlo. Es sumamente, por ejemplo, aquí en el marco lógico dice, un problema no es la falta de algo. Si hay problemas de salud, el problema no es que haya un hospital. El problema es que hay, por ejemplo, si hay enfermedades de salud, como es el caso, es que pues esas tasas de morbilidad, pues están haciendo muchos efectos. En Ecuador estamos viendo cosas muy, muy delicadas. Aquí mismo, con esto del distanciamiento social, lo que se quiere es evitar el que se propaguen los contagios. Y, por ejemplo, acá, y esto lo trabajé en la UAM, curso que teníamos de transferencia tecnológica. No sé si están ustedes familiarizados con el papel amate, y ahí sí quisiera pedirle la participación de aquellos que sí conozcan esto, en México, en otros lugares. ¿Quién me puede decir qué es el papel amate? A ver, Cristina. Sí. Es un papel hecho con fibras naturales. Aquí en México se produce en San Pablito, Pahuatlán, y lo venden a los turistas como para que lo enmarques y todo, pero tiene significados mitológicos o rituales dentro de la comunidad de San Pablito, Pahuatlán en Puebla. Ok, correcto. ¿Alguien más conoce este tipo de papel? Ok. A ver, antes de seguir con lo del papel, Minerva decía que no todos los extensionistas trabajan de esa manera. Totalmente de acuerdo. Aquí también aclaro, es una cuestión ilustrativa de cosas que conozco, pero sin embargo, pues no es el general así, ¿no? Quiero nada más esa apreciación. Vicente, por ejemplo, dice que pues bueno, que han aplicado mucho el marco lógico. En Colombia se ha hecho mucho trabajo con varias metodologías, no sé, desde el diamante de Porter, cuestiones de prospectiva. Gracias. Bueno, pues a ver, Berenice dice que sí conoce también del papel amate. ¿Qué sabes del papel amate, Berenice? Hola, pues solo lo he visto. Alguna vez en la universidad tratamos como de hacer Ok. improvisada, pero no conozco muy bien el proceso. Ya, sí, no te escuchamos mucho, Berenice, pero a ver si lo puedes escribir en todo caso. Y bueno, para seguir con esto les platico. En efecto, en México, en el lugar donde refirió antes Cristina, es en Puebla. Digo, desde tiempos mucho inmemoriales se trabaja ese papel, y la forma de hacer el papel actualmente es utilizando cloro, sosa cáustica, se hace de una forma artesanal, pero tiene se contamina mucho el agua. La gente que lo trabaja pues tiene daños en las manos, en la vista, o sea, tiene una serie de problemas. Y en ese momento el Estado decidió pues lanzar una convocatoria de quién podía ayudar a esta población a tener un producto mejor para realizar el papel. Entonces la UAM Iztapalapa, con unas investigadoras que trabajan cortezas de árboles, y la Universidad de Veracruz, que trabaja cuestiones de pymes, de cooperativas, pues se aventaron el proyecto. Se logró hacer, producir el papel amate
de una forma menos contaminante, de mejor calidad, y pues digo, pues la universidad hizo su parte, el Estado también, la comunidad hasta cierto punto, pero lo que sucedió fue que cuando ya estaba la solución, ya se habían creado incluso las herramientas para hacer el papel amatel de una forma mucho más tradicional. Usaban, creo que usaban carbón y algunas cosas. Digo, no era 100% limpio, pero no contaminaba como la sosa cáustica. Resulta que la población no aceptaba que dos investigadoras les enseñaran cómo hacer un proceso que ellos habían aprendido de sus padres, pero por la cuestión de género. Entonces, ya había pasado un año el proyecto, no se habían dado cuenta que las familias que controlaban a los trabajadores del papel amate, pues estaban en contra de que un externo al pueblo les dijera cómo hacer las cosas. Y para no hacer más largo el asunto, realmente no se pudo implementar esta solución. La universidad tuvo que solicitar la propiedad intelectual de este procedimiento. ¿Por qué? Porque pues habían otros intereses ahí, entonces querían proteger pues ese conocimiento que se había conseguido. Pero lastimosamente no se logró que permeara en la sociedad esta situación. Entonces, construir desde el marco lógico nos permite también tomar en cuenta esas situaciones pasadas y darle un enfoque y tomar en cuenta otros actores y tratar de disminuir en todo caso los riesgos para que un proyecto como donde hay recursos asignados, donde se invierte tiempo, etcétera, pues no quede a la mitad, ¿no? Entonces, lo que se hace pues es coincidir con un problema después de priorizarlo. En este caso, el ejemplo dice alta tasa de accidentes en la intersección y ver qué efectos produce este problema, ¿no? Entonces, cuando pues haya oportunidad, cuando ustedes estén más interesados en conocer esto y recurran a algún apoyo, pues necesitarán de reunirse y de discutir cuáles son aquellos efectos que genera este problema, ¿no? Además de los efectos, hay un árbol de causas, o sea, ¿qué está causando ese problema? Y esto es muy determinante porque las causas lo que nos van a dar, pues va a ser el camino de solución más adelante cuando se vaya a implementar el proyecto, ¿no? Igual se tiene que redactar de una forma clara, por lo general, pues se recomienda hacerlo de una manera en negativo. Entonces, por ejemplo, ¿qué causa una alta tasa de accidentes? Pues una inadecuada velocidad de los vehículos, un alto número de peatones cruzando, la mala visibilidad, que no exista señalización. Todo eso causa que haya accidentes, ¿no? Entonces, más que atender el accidente en sí mismo, que obviamente pues se tiene que resolver, hay que ver estos aspectos que la gente involucrada pues está reflejando. Y si juntamos estos dos, los efectos y las causas, tenemos nuestro árbol de problemas. Eso es lo que se llama el árbol de problemas. Construir el árbol de problemas es crítico, se requiere de mucha revisión y también tienen que ver pues realmente qué causa una cosa y qué causa otra, ¿no? A ver, Ana Luisa dice, si la descripción de las causas las desarrollan las personas afectadas en el acompañamiento con profesionales. Tiene que haber aquí pues un trabajo de campo, entrevistas a profundidad, a lo mejor internarse en el lugar, vivir. Hay muchas formas de obtener información.
desde una sesión de lluvia de ideas, de la revisión de diagnósticos, estudios. Por ejemplo, en este caso del papel amate, en el curso lo que hicimos fue analizar cómo podíamos darle una viabilidad a esa propiedad intelectual que se había logrado por el proceso del papel amate. Pero pues lo que nos dimos cuenta es, en una descripción del problema, es describir qué cosas habían pasado y por qué no se estaba produciendo el papel como lo habían propuesto, ¿no? Entonces eso, pues algún proyecto nuevo que quiera incidir en esa comunidad, pues le va a servir de mucho porque pues ya hubo un conocimiento de la situación, ¿no? Bueno, ahora, después del árbol de problemas necesitamos la cuestión de los objetivos, ¿no? Lo que decíamos, nuestra visión a futuro de cómo queremos que sean las cosas. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que todo lo que estaba en negativo lo tenemos que pasar a positivo. O sea, si había una alta tasa de accidentes como problema, lo que queremos es que disminuya esa tasa. A lo mejor eliminar esa tasa, pues es, no sé qué tan probable que sea. Por ejemplo, ahorita en China han salido muchos documentos sobre cómo reducir a una tasa cero los contagios en hospitales por parte del personal, ¿no? Entonces uno diría, pues, o sea, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo se aseguraron para que no haya 0% de transmisión al personal de salud? Pero sí se ha logrado, pero en todo caso nuestro objetivo también tiene que ser viable, etcétera, ¿no? El árbol de objetivos también se conoce como medios y fines. Deben ser los objetivos realistas, eficaces, coherentes, cuantificables. Y aquí abajo está graficado, dice medio 1, medio 2, etcétera, porque precisamente estos medios son los que vamos a trabajar, son los que nos van a ayudar a plantear el proyecto y los efectos se convierten en los fines, ¿no? Entonces, esto pues se trabaja en muchas sesiones. No les puedo dar como un rango de tiempo. En el curso del TEC, que era virtual, lo hacíamos en 3 meses, todo el marco lógico. En el foro consultivo llegamos a hacer una práctica de 3 sesiones y bueno, depende mucho el tiempo asignado y todos los recursos que podamos tener hasta a continuación. Después que tengamos identificados los medios, lo que hay que ver son las alternativas de solución. Estas alternativas de solución pueden ser complementarias o pueden ser excluyentes. Por complementarias son que una acción con otra se pueden juntar en orden al mismo tiempo, primero una, después otra, y esas son las que vamos a tomar en cuenta más, ¿no? Por ejemplo, ahorita con el problema del COVID, de las poblaciones vulnerables, por ejemplo, en los asilos, o sea, ¿cómo podemos tener un impacto en una casa hogar que atiende a ancianos que todavía no están enfermos de COVID, ¿no? O sea, además de las medidas de sana distancia en lugares cerrados, por ejemplo, en la organización donde yo estoy, en Busman Energía México, que su propósito es fomentar el acceso del derecho a la energía como un derecho humano, pues vemos que es importante que este tipo de centros tengan, digamos, garantizadas el acceso a la energía. ¿Por qué? Porque hay lugares donde necesitan ventilación, aire acondicionado, otros lugares necesitan calefacción, y esto es una medida complementaria a otra que a lo mejor otra organización está preocupada por la alimentación de estos ancianos, ¿no? Entonces, estas acciones se pueden juntar. Hay otras acciones excluyentes que en este caso nos van a ayudar a determinar algún tipo de estrategias, pero también es una parte, digamos,
importante, ¿no? Vamos a la identificación de acciones. Aquí la idea es igual, priorizar, ordenar, ver qué tan complementarios son, y a partir de eso, pues ya se pueden definir acciones, ¿no? Y estas acciones, aquí en el cuadro, las vamos a ver, que son como que las propuestas que nosotros queremos hacer. Llegar hasta este punto, lo que hace es dar mucha claridad de lo que la organización quiere, ¿no? Por ejemplo, un medio era menor distancia a semáforos, entonces la acción era instalar otros semáforos. Por ejemplo, uno de los medios de las causas era que los conductores no manejaban muy rápido, ¿no? Entonces, ¿qué queremos de eso? Pues que haya una prudencia. Pero ¿cómo logramos la prudencia de conductores? Pues a través de campañas de capacitación, ¿no? Entonces, las acciones nos permiten, de alguna forma, tener muy claro qué es lo que tenemos que hacer para lograr que se disminuyan los accidentes en este cruce, ¿no? Entonces, todas esas acciones se van redactando y ¿qué recomendaciones tenemos hasta ahora? Bueno, pues es un proceso interactivo, hay retroalimentación, o sea, necesitamos ir con los beneficiarios, necesitamos ir con los actores involucrados, o sea, no todo lo podemos resolver nosotros, no tenemos la competencia, no tenemos el expertise, pero yo creo que ahora la gente está haciendo otras cosas. Por ejemplo, en Ombudsman Energía México, pues hacíamos artículos, íbamos a reuniones, consejos consultivos, pero ahorita pues está todo cerrado. ¿Qué podemos hacer que sepamos hacer, pero que le pueda servir a otras organizaciones, ¿no? Hay que hacer un análisis del espacio geográfico socioeconómico donde queremos incidir. Hay que caracterizar pues, si las acciones las podemos realizar o no. Y esto, pues, lo que nos va a dar es, digamos, un camino a seguir. Ahorita empezamos del 1, estamos en el 5. O sea, analizamos a los involucrados, definimos nuestros problemas, los objetivos, analizamos las alternativas, tenemos ya estructurado, digamos, el camino que queremos seguir, y lo siguiente va a ser la etapa de planeación. La etapa de planeación va a definir exactamente, o sea, estas actividades, cómo las vamos a ir midiendo y qué componentes van a incidir. Ahorita está revisando que hay gente que llegó un poco más tarde. Hay muchos cursos de marco lógico, yo creo que igual podemos hacer ahí una referencia de ligas para que puedas pues trabajarlo más a fondo, ¿no? Ya esta es la segunda parte del marco lógico. Aquí nos vamos a ir un poquito más rápido. ¿Por qué? Porque precisamente necesitaríamos construir desde cero con nuestro problema, nuestros involucrados, alternativas, etcétera. Pero en la matriz del marco lógico se va a resumir aquellas cosas que ya identificamos en los árboles de problemas y en los árboles de objetivos. Y esta matriz va a tener esta forma. El fin o propósito, componentes, actividades, y del árbol de objetivos, las actividades las vamos a tomar digamos, de la segunda línea de medios. Los componentes van a ser la primera línea de medios que está enfocada a los objetivos. El propósito va a ser el objetivo en sí. El propósito va a ser algo alcanzable. Y el fin, que son los efectos que queremos lograr, nos vamos a acercar siempre al fin. O sea, nunca lo vamos a terminar de resolver, pero gracias, digamos, a cumplir todo esto, pues vamos a poder acercarnos un poco. Esta también es una forma de ver la matriz. Tiene una lógica vertical, o sea, si las actividades
se cumplen, los componentes también, se llegará al propósito y nos acercaremos al fin. Pero también, pues acá hay otro trabajo grande que es definir cómo vamos a medir esas actividades. Entonces tendremos que cumplir criterios de cantidad, calidad, tiempo, lugar, grupo social. A ver, aquí dice Minerva, dice, ¿cuál sería la diferencia entre el propósito y fin? El propósito, como dije, va a ser cumplir el objetivo que hayamos, bueno, el problema que hayamos definido. Y ese problema que hayamos definido, pues después de depurarlo, de que no sea la falta de algo, sino realmente implique que estemos llegando al conocimiento de una situación. Y la diferencia con el fin, pues es que el fin es algo superior, es algo más general. Por ejemplo, el fin en este caso sería, en el caso de los peatones, pues que no haya accidentes de tránsito. O sea, no podemos asegurar que no haya accidentes de tránsito. Hay muchos factores. La visibilidad, que el conductor no venga pues, esté drogado, esté con alcohol, a lo mejor algún fenómeno natural que en ese momento pues suceda, pues son cosas que no podemos tomar a lo mejor todo en cuenta, ¿no? Los insumos, sí, los insumos están incluidos aquí abajo entre componentes y actividades. Mira, Felipe, por ejemplo, nos aclara, dice, el fin está relacionado con el objetivo general y el propósito con los objetivos específicos, de acuerdo. Y dice Diana, el propósito va a contribuir a atenuar el problema identificado en el fin, ¿no? Correcto. También tiene una lógica de derecha a izquierda. Los medios de verificación nos van a permitir conocer la cuestión de los indicadores. Yo puedo decir que un indicador mío va a ser, no sé, la tasa de asistencia de algo, pero entonces tengo que tener un medio que me verifique eso. O sea, ¿cómo voy a estar claro de que estoy cumpliendo estos indicadores? Y dice Diana, ya que no todo problema se puede resolver desde nuestro programa Solución Ofrecida. Correcto. Los problemas sociales son multifactoriales. La incidencia o la capacidad de incidencia que podemos tener pues va a estar determinada con los recursos que disponemos. O sea, podemos hacer un marco lógico inmenso. Los gobiernos trabajan a través de este tipo de cosas. Sin embargo, tampoco alcanza para realmente incidir en todos los puntos, ¿no? Pero entonces, también el marco lógico lo que le permite a los pequeños proyectos sociales es un poco acercarse a eso, ¿no? Y bueno, finalmente pues vamos completando la matriz. Yo pues haría una pausa aquí, porque pues esta metodología, como muchas, por un lado pues es tratar de conocerlas, de ver qué tanto pueden hacer por nuestro proyecto, pero pues tienen un componente de aplicación que pues es innegable, ¿no? O sea, tendríamos que estar metidos, observar, meternos de lleno a ver si los problemas que estamos determinando pues realmente tienen una solución que nosotros podemos dar. Yo creo que en esta temporada del COVID, pues todo está cambiando. Estamos encerrados. Cuando salgamos no sabemos qué vamos a hacer. Los recursos son cada vez más escasos. Entonces van a haber una serie de situaciones con las cuales no estábamos acostumbradas, con las cuales el proyecto incluso no estaba planteado de esta manera. Y lo que ahorita nos permitiría hacer un ejercicio de estos en nuestras organizaciones y proyectos es ver otro tipo de actores que están interesados en que nosotros hagamos algo. Algunas organizaciones, han escuchado ustedes, se dedicaban a una cosa y ahorita están fabricando cubrebocas, materiales para médicos.
geles antibacteriales, ¿no? O sea, hay un cambio parcial, como ustedes quieran verlo, una suerte de economía circular ante una situación como la que se presenta. Entonces yo lo dejaría hasta aquí, estaría pues abierto para algunas preguntas, y bueno, Elia, tú sí puedes coordinar eso. Sí, muchísimas gracias, Danilo. Bueno, veo todavía algunas preguntas y dudas que van en la parte derecha. Supongo que, bueno, veo que tú también vas leyendo el chat y las preguntas que van surgiendo. Entonces, bueno, abrimos el micrófono para quien desee preguntar algo, por favor. Sí, por favor. Hola, Danilo. Mi pregunta tiene que ver con los indicadores y el impacto. ¿Cómo se evalúa el impacto en esta metodología? Ya, una de los, digamos, de las limitantes de la metodología es que se quedan en la cuestión de planeación. Realmente la cuestión operativa lo que va a implicar es un reacomodo de los medios. Sin embargo, pues, digamos, tenemos nosotros la libertad de elegir estos indicadores y de empezar a ver el impacto que queremos ver con los medios de verificación que tengamos. No sé tú dónde trabajas o si nos puedes dar un ejemplo de lo que hacen o cómo ustedes ven si hay impacto o no. Sí, bueno, a veces en negocios sociales o en proyectos sociales se busca resolver problemas y a veces el efecto que se causa, un poco como lo que explicabas con el papel amate o el papel de amate, de repente se hacen iniciativas así pensando en un impacto positivo y generas a veces más problemas que impacto en las comunidades. Okay. Entonces, por eso me parecía de pronto que no hay como o sea, sí tú puedes elegir los indicadores, pero ¿cómo te haces cargo de que haya un impacto? Como que ese siempre es un talón de Aquiles, ¿no? Entonces, de ahí quería saber si... Al final de la matriz, o sea, sí hay que hacer como un análisis de riesgos. Aquí le llaman supuestos, o sea, ¿qué es lo que supongo que tendría que pasar para que yo pueda cumplir con lo que estoy queriendo que pase, ¿no? Entonces sí hay que identificar, precisamente el trabajo con comunidades, pues es muy delicado porque a veces las cuestiones tienen que ver con rencillas de mucho tiempo, o sea, familiares, étnicas. Entonces, sí hay que hacer un diagnóstico serio y a lo mejor esa es la debilidad que tienen los proyectos sociales, porque pues la urgencia es de una vez. No tengo dinero y no hay ningún experto que esté aquí a mi lado, o sea, yo estoy resolviendo. Yo ahí lo que recomendaría es que al principio o durante el proyecto podamos acercarnos a otros actores que les conviene que este proyecto tenga un fin. Y a lo mejor eso, pues, te sales de la metodología y es una cuestión más de liderazgo, de compromiso social, no sé, de las personas involucradas, porque precisamente están preocupados de qué va a pasar en caso de... y no se toma en cuenta esto, lo del papel amate realmente fue para nosotros como que estábamos estudiando el caso, fue muy sorpresivo porque pues, el problema era que no había un procedimiento de ese tipo, pero nos dimos cuenta que el problema era mayor. Entonces, la Universidad de Veracruz pues se quedó con ese pendiente y tienen mucha experiencia de cómo pueden llegar a una comunidad sin romper, digamos, la idiosincrasia que tienen, ¿no? Porque tampoco es que lo que uno le esté llevando, pues es algo mejor, ¿no? Yo ahí, pues, lo que te sugeriría es que a lo mejor en la última parte, en factores de riesgo, pues se analizara si son sociales, si son políticos, financieros, etcétera. Y en todo caso,
pues solicitar o tratar de disminuir ese riesgo, ¿no? O sea, si yo sé que este proyecto solo depende con este monto de recursos y yo no estoy pensando que alguien más me pueda dar ese recurso, entonces prácticamente estoy arriesgando el proyecto a una situación que puede cambiar como ahora, ¿no? O sea, muchos proyectos ahorita están parados porque ya el recurso ya no se necesita aquí, ahorita lo tengo que llevar a salud, ¿no? Gracias por tu comentario ahí. Buenos días, yo tengo otra pregunta. Uh-huh. Sí. Con respecto a los indicadores, mi pregunta es si esta metodología también, implicaría indicadores tanto cualitativos como cuantitativos, o solamente serían de una índole, y el tiempo para poder evaluar o monitorear esos indicadores creo que también es importante. No sé si también la metodología. Por ahí vi una respuesta, creo, en el chat, pero no sé si era respuesta o pregunta, de la temporalidad de esos indicadores, que creo que es muy importante para, pues obviamente, saber el alcance de mis resultados en el tiempo, ¿no? Sí, yo creo que ahora, o sea, también ha evolucionado mucho esto y prácticamente pues la recomendación es que no te vayas solamente con lo cuantitativo, tienes que mezclar, o sea, no importa solo llevarle, digamos, un artefacto, una carretera, una escuela a una comunidad, sino saber si eso les va a servir o no. Hace muchos años se hicieron las telesecundarias, prácticamente en todo el país había una computadora, una antena satelital, pero no había energía eléctrica. Entonces, o sea, cuantitativamente a lo mejor sí se repartieron tantas computadoras, pero cualitativamente, o sea, saben utilizarlas. No, en Argentina escuchaba que el programa One Laptop per Child, el problema no era el que los niños tuvieran la computadora, sino que no había programas que pudieran utilizar en la laptop para que los niños tengan un aprendizaje, ¿no? Entonces, yo creo que eso, pues hay que incorporarlo, y aquí, pues, tiene más sentido cuando hay un trabajo colaborativo, o sea, no todo lo podemos resolver, creo que las universidades pueden hacer una parte, los órganos de financiamiento otra, y aquí, pues, lo que yo recomendaría es, o sea, es una herramienta más, y es una herramienta que tiene otras más complementarias, entonces hay que usarlas y hay que explotarlas, o sea, hay 2 guías muy conocidas de la CEPAL, donde te dan esas herramientas, o sea, te dicen, para tal cosa puedes utilizar esto, para una evaluación de impacto puedes utilizar tal cosa, entonces se las vamos a compartir en la presentación al final, porque sí, o sea, un proyecto, pues hay que verlo de muchos frentes, ¿no? Gracias. Nada más, perdón, un último quería pedirle si nos puede pasar su correo para que ya de manera personal me interesa mucho conocer un poco más sobre el ejemplo que dio de Casa Segura. Sí, les doy el personal. Si gustas incluirlo en la última diapositiva, igual y tus datos de contacto. Tengo aquí Giovanni Cruz Vázquez. Abrimos el micrófono para ti. Bueno, abre tu micrófono. ¿Tienes una duda? Sí, ¿sí me escuchan? Adelante. Excelente. Bueno, pues antes que nada agradecerles pues la ponencia que acaban de dar. La verdad es que se me hizo muy interesante. Y bueno, yo tengo con unos amigos, somos antropólogos sociales y tenemos una consultoría que ya, digamos, instituida y todo, ¿no? Y nosotros apenas estamos en la proyección del primer proyecto social. Sin embargo, nos vemos o tenemos la duda de cómo podemos, a lo mejor esto es un poco, como se va a separar un poco del tema central que es el marco lógico, pero nosotros tenemos la duda de cómo podemos, o sea, cómo se puede crear un proyecto social desde la construcción, ¿no? O sea, cómo se puede construir, porque nosotros no sabemos tan adecuado sea, sobre todo por el tiempo. Yo quiero aprovechar a aquellos que
tienen que han hecho proyectos sociales, que tienen la experiencia. Nosotros no sabemos qué tan adecuado sea realizar un diagnóstico social o sociocultural, y posteriormente, bueno, obviamente se hace la priorización de las problemáticas, el árbol de problemas, el de alternativas, todo ello, ¿no? O cómo se, o sea, no sé qué tan adecuado sea que ante el poco tiempo que regularmente, frecuentemente se nos da, pues tú, ¿no? Denme tiempo, voy a hacer un diagnóstico, yo voy a darles el proyecto, voy a formular el proyecto, ¿no? No sé, entonces mi duda es esa, o sea, qué tan es, y espero, bueno, ser claro, qué tan adecuado es iniciar con un diagnóstico, más bien pensar el proyecto, digamos, o tener como un primer protocolo y ya posteriormente ofrecerlo, realmente pues ya adecuarse al contexto, a lo que se encuentre, o bien partir de un diagnóstico y y bueno, a partir de ahí, ¿qué es proyecto social? Esa es mi duda. Ok, ¿me repites tu nombre, por favor? Giovanni, Giovanni, Cruz. gracias. Mira, a ver si te respondo la pregunta. De hecho, este seminario está enfocado para emprendedores y los emprendedores, al menos la corriente que ahorita se sigue para, digamos, darles tutoría, es como ensayo y error. Y mientras más rápido puedas saber en qué te equivocas, mejor. Y a lo mejor esta metodología, pues, mete un poco de ruido porque, o sea, casi tienes que hacer todo bien para que al final tengas un buen proyecto. Y yo creo que tampoco tiene que ser así. Yo creo que la vinculación que tú puedas tener con los involucrados, valga la redundancia, te va a facilitar mucho el trabajo. O sea, y si eres antropólogo, pues mucho más. O sea, conversar con la gente, hacer entrevistas, a lo mejor va a ser más rico que tú te vayas a hacer una investigación documental sobre el lugar donde estás queriendo atender un problema. Yo creo que ustedes tienen muchas técnicas en antropología social para conocer el fenómeno, utilícenlas, pero en el momento dado donde tengan que operacionalizar eso, pues recurran a herramientas como estas. Esa sería mi recomendación. Digo, todo tiene pros y contras. Esta metodología sirve mucho, pero también va a servir de mucho cuando hay muchos involucrados, se vacía la información y se empieza a trabajar, ¿no? Haz de cuenta, en emprendimiento hay una cosa que se llama producto mínimo viable, que es realizar de una forma muy barata, pero que tenga, digamos, las características que nosotros queremos reflejar ante una situación, ¿no? Y ya con eso, pues, recibes retroalimentación, etcétera. Entonces, gracias, Giovanni. Oye, aquí hay una pregunta, perdón, antes de Víctor Castillo. Dice, ¿cómo lograr mantener una buena relación de una comunidad con un proyecto? Pensando en que la planeación inicial tuvo buenos resultados. Sin embargo, con el paso del tiempo se modificaron algunos factores o surgieron nuevos actores que buscan incidir en el proyecto. ¿Qué es más recomendable en este caso? A ver, otra vez, perdón, no te terminé de escuchar. Víctor Castillo pregunta, ¿cómo lograr mantener una buena relación de una comunidad con un proyecto? Pensando en que la planeación inicial tuvo buenos resultados, sin embargo, con el paso del tiempo se modificaron algunos factores, surgieron nuevos actores que buscan incidir en el proyecto. Ok. Víctor, mira, yo creo que siempre va a ser importante pues, la transparencia de todo, de datos, de recursos, la comunicación constante con la gente. A veces pecamos de desconfiados, todos los actores, y mientras puedas generar esa confianza, yo creo que pues te va a indicar el camino cuál seguir, ¿no? Cuando ya tienes una intervención exitosa, pues no significa que lo siguiente que vas a hacer pues va a salir igual, ¿no? Entonces hay que tratar de que estos factores de riesgos siempre estemos atentos de qué está pasando, ¿no?
y cuando interactuamos con la gente, pues es así. En el caso del papel amate, otra hubiera sido la realidad si tanto investigadores como comunidad hubieran tenido una comunicación de ambos lados. Ahorita solo les hablé del lado de la comunidad, pero también había una cuestión que a veces pues pecamos en la academia de aislarnos, ¿no? Entonces yo creo que es una corresponsabilidad. Bye. Hay una pregunta de Omar Humberto Gardea Morales. ¿Puedes abrir tu micrófono, Omar? Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Omar. Okay, muy bien. Hola, Danilo. Muchas gracias por tu presentación. Saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Una pregunta. ¿Cómo convencer a la iniciativa privada o los inversionistas de que es necesario que existan emprendimientos sociales, pero también cómo convencer a los filantrópicos de que la mejor manera de sostener el proyecto pues es hacerlo emprendimiento? Me ha pasado que ya nomás escuchan la palabra emprendimiento y no, eso no, que va en contra de mis ideales, bla, bla, bla. Y resulta y resalta que ahorita, ante la problemática, muchas cosas de las que se están haciendo es para atender problemáticas sociales. Si algo han logrado en ello, ¿cómo hacerle? Porque de plano, pues estoy bloqueado en esa circunstancia, no encuentro el hilo conductor. Gracias. Ok, gracias por tu pregunta. Miren, aquí, ahorita les pongo a ver dónde está. La cuestión de las alternativas de solución. Las alternativas de solución, y esto hay que tomarlo muy en cuenta, habla de muchas posibilidades. Ahora, no todas las posibilidades las podemos implementar, por eso priorizamos y elegimos algunas. Muchas actividades pues nunca van a ser, no te van a dar cuestiones lucrativas, por mencionar una forma. Hay muchas formas de emprendimiento, el emprendimiento social, y también hay muchas críticas de cómo a veces negocios lucran precisamente de los menos favorecidos, de la gente que tiene menos dinero, con créditos y muchas cosas, ¿no? Yo ahí, pues, yo creo que lo interesante de la metodología sería ver qué otras cosas de lo que ya estás haciendo pudieras hacer, porque no necesariamente se va a hacer lo mismo, se va a obtener el mismo resultado solamente contemplando ciertas variables. Por ejemplo, estos parques, estas cosas, o sea, lo hace los gobiernos. En otros países, aquí también, pero en mayor medida el sector privado está involucrado más en otras cosas, en construcción de parques, de bibliotecas, y el gobierno no. El gobierno a lo mejor no hace bibliotecas, pero lo que hace es infraestructura para escuelas, ¿no? Entonces lo que te invitaría es pues abrir un poco más las posibilidades que puedes tener. Hace poco hay una convocatoria para proyectos de emprendimiento sustentables, y yo les preguntaba, es una fundación árabe, y les decía, pero es que nuestro proyecto no es venderle el panel solar a la comunidad y tener una ganancia. Nuestro proyecto es juntar dinero, comprar el panel y darle a la comunidad que no tiene energía eléctrica. Entonces, no puedo hablar de un emprendimiento, estoy hablando de un impacto social, sí, pero no desde un punto de vista de negocio. Entonces ellos decían, bueno, correcto, o sea, no podemos buscar un negocio en una población vulnerable, está bien, entonces tu proyecto enfócalo por ese lado. Yo creo que depende al público que te acerques, en esa medida también vas a obtener una respuesta, ¿no? Espero haberte contestado. A ver, Elia, yo voy a contestar aquí algo. Dice Ana Luisa, dice, trabajo en un centro comunitario de la Universidad de Puerto Rico. Lo que hicimos para acercarnos a los jóvenes, mayormente hijos de migrantes, fue establecer torneos, básquet, clases de maquillaje.
el taller de maquillaje sirvió meses después para comenzar a sobrevivir. Hay muchas acciones que se hacen en territorio. La idea es diversificar. Una amiga me platicaba que en Costa Rica, pues, se apoyaba mucho los pequeños productores, pero pues resultaba que todos fabricaban lo mismo, todos elaboraban lo mismo, tomates o lechugas, entonces no había una economía ahí que se moviera, porque precisamente, pues, habiendo más cantidad de lechugas en un lugar, pues lo compraban las grandes empresas y lo llevaban. Entonces hay que diversificar y, por ejemplo, acercar a jóvenes de hijos migrantes, pues, deportivos, educativos, laborales, o sea, hay muchas formas de estar en contacto y de tratar de incidir con esas comunidades. Hay una pregunta también, perdón, Sí. de Mariana de Ang, que dice, los recursos para desarrollar proyectos sociales, ¿de qué fuentes pueden venir? ¿Del gobierno, asociaciones civiles, academias, recursos privados? Sí, por lo general, pues, los grandes donantes son sector privado y sector público. Hay un sector también de filantropía que es más asistencial, de que, bueno, ¿qué necesitas? Pues una silla de ruedas, aquí está, ¿no? A lo mejor hay otros tipos de proyectos que dicen, bueno, pues en vez de darte la silla de ruedas, te doy terapias para que la gente pueda, no sé, favorecer su motricidad, ¿no? Por ejemplo, actualmente en México los recursos públicos asignados al tercer sector pues se han disminuido en gran medida. Entonces, hubo otros momentos donde había recursos etiquetados para este tipo de proyectos, ¿no? Depende mucho del lugar donde estemos hablando, ¿no? Y Saraí, por favor, creo que tenías una pregunta. Hola, Danilo, ¿qué tal? Hola, Saraí, dime. No, continúa. Ya, nada más rápido a Gaby Santos. Esta metodología sí es aplicada en gobierno y en agencias de cooperación y prácticamente para el fondeo de organizaciones de la sociedad civil también lo utilizan. Pues ya, seguimos contigo, Saraí. Gracias por la exposición. De buenos días. Es una metodología que yo desconocía y que, bueno, tiene mucho potencial. Una pregunta respecto a las causas en el paso, bueno, no sé qué paso sea de la metodología. Sí. Cuando identifican las causas del problema, emergen del campo, pero luego cuando las identifican a campo para validar que efectivamente, y si son esas causas, mismos interesados los que participan siempre a lo largo de todo, bueno, del proyecto, por así decirlo. No sé si me expliqué la pregunta. Perdón. A ver si entendí bien. Vuelves, digamos, al lugar donde estás implementando la ayuda y valida la información, ¿eso es lo que quieres decir? Sí, o sea que ustedes identifican las causas y una vez que las identifican, vuelven a verificar en el campo que efectivamente esas sean las que llevan a la problemática o ya no las validan, sino que siguen adelante con el proyecto. Ya, por lo general sí tienes que regresar y ver qué está sucediendo. Creo que es bueno mencionarlo en los proyectos y a la gente que va a financiar el mismo porque las situaciones cambian. Por ejemplo, en el caso de Aguascalientes, sucedió algo particular. Determinaron ellos que la violencia era el problema principal del municipio. Entonces, todas las acciones de gobierno estaban enfocadas a eso. Entonces, por un lado, recuperación de espacios verdes, por otro lado era, bueno, ya que está ahí, pues necesitamos gente que dé clases de zumba, gente que dé clases de box, gente que dé apoyo psicológico, porque hay más problemas, había muchos más problemas, violencia intrafamiliar, alcoholismo, separación de las familias, que a lo mejor pues un espacio verde pues no lo va a resolver como tal.
Lo que sí vimos, por ejemplo, ahí era que en ese espacio sí convivían todos, adultos de la tercera edad, mujeres que habían sufrido violencia, que no salían de sus casas, pero ahora tenían la oportunidad de tomar algún curso allá afuera y recibían apoyo psicológico en el parque. Entonces, sí era importante esta interacción constante porque el proyecto no se había acabado, o sea, el proyecto continuaba. Y hay una universidad en Chile, la Universidad de Chile, que maneja el proyecto de prevención de la violencia y el delito de la ONU, y ellos, por ejemplo, tienen indicadores para realmente ver si tu proyecto está incidiendo o no está incidiendo en ese lugar. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Saray. Danilo, hay una pregunta de Alexander Frías. Te pregunta, ¿podrías comentar cómo se encuentran integrados tus equipos de trabajo para las intervenciones y proyectos que han llevado en la Secretaría de Energía? Ya, mira, yo estaba trabajando en CENER, ahorita ya no. Lo que estamos haciendo en la ONG es, pues, tenemos un equipo técnico que se encarga de ver, digamos, la factibilidad de colocar o no colocar un panel solar en algún lugar, y también de eficiencia energética. Tenemos también un equipo social, hay una comunicadora, un sociólogo, ingenieros, que lo que hacen es precisamente el estudio de campo, las interacciones con las personas, entrevistas, pero todo eso lo sociabilizamos porque lo que necesitamos es información complementaria que nos dé, digamos, un panorama más claro de la situación. En el caso de los asilos, eso es algo que apenas lo habíamos observado. En muchos lugares, el pago de la energía de un asilo excede el 50% de su gasto operativo mensual. Entonces, nosotros eso también lo vemos como pobreza energética. Cuando inviertes, asignas más recursos económicos en el pago de insumos energéticos básicamente para el funcionamiento del lugar. Entonces, tratamos de hacer eso, nos aliamos mucho con organizaciones que trabajan enfocadas a alguna cuestión específica, por ejemplo, desarrollo de capacidades en mujeres. Lo que nosotros hacemos simplemente es dar el apoyo técnico en cuestión de energía, pero el trabajo con las mujeres de empoderamiento, pues lo desarrolla esta organización. Hay una pregunta de Vicente Caballero. ¿Cómo encaja la matriz de marco lógico en la crisis de gobernabilidad que se alude como razón de cierta desagregación social? Ya, pues mira, ahí creo que lo que he observado es algo que se llama acción colectiva, y esta situación que estamos viviendo está reflejando eso, o sea, qué tan comunitarios somos o no somos. O sea, estamos aislados, vivimos ignorando las situaciones que pasan a nuestro alrededor, o pues podemos ayudar, estamos comprometidos, hacemos algo por eso, o simplemente queremos saber, ¿no? Yo creo que el marco lógico sí apoya a la cuestión de gobernanza, porque más que gobernabilidad, gobernanza porque involucras muchos actores. Los actores involucrados en tu proyecto, pues se va a ver reflejado qué tanto los tomas en cuenta, ¿no? Mariana, adelante, si quieres abrir tu micrófono. Sí, hola. Buenos días. ¿Me escuchan todos? Sí. Hola. Hola. Pues Sí. bueno, yo tengo una pregunta. Esto que dices, por ejemplo, del marco lógico que implica gobernanza, bueno, no sé muy bien lo que significa gobernanza, y eso me lleva a la pregunta. Si los actuales programas de gobierno, dígase el Jóvenes Construyendo el Futuro o algo así, está generado mediante una de estas metodologías, pues eso sería muy interesante de saber. Otra cosa es, ¿cuál sería el primer paso que tú dirías como para realmente buscar
un cambio y sí involucrarnos y comprometernos con, pues, con esto que pues es un impacto muy grande. Te felicito por el trabajo hecho también. Y me entra la duda también en cuanto a lo de los parques que comentas, que incluso son un espacio de acompañamiento para personas que sufren violencia. ¿Tú cuánto tiempo te involucras y te relacionas con un proyecto como este? Si lo acompañas o solamente generas un proyecto el cual ellos siguen, o si generan comisiones, o como cuánto tiempo te involucra un proyecto así. Y perdón por las campanas. No, está bien, acá también hubo ruido de repente. Gracias por tu pregunta. Mira, hay una ley que se llama la Ley de Planeación, y esta Ley de Planeación, pues digamos, dicta cómo se debe generar la planeación en el país. El Plan Nacional de Desarrollo sí usa el marco lógico, los planes sectoriales y todos los demás lo usan, o sea, lo tienen que usar por ley. Ahora, Jóvenes Construyendo el Futuro y muchos otros programas que el gobierno pues está implementando, seguramente utilizaron el marco lógico o gran parte de los componentes de eso. No te podría decir si al 100%. Sin embargo, yo creo que, y esto relacionado a la pregunta de gobernanza y gobernabilidad, los tiempos que estamos viviendo y cada época pues definen ciertos conceptos. Entonces, gobernabilidad antes se utilizaba porque el gobierno pues realmente era el que hacía muchas cosas de la vida pública y atendía los problemas públicos. Pero a medida que el gobierno va haciéndose más pequeño o va dejando participar a más actores, sociedad civil, sector privado, se habla de gobernanza. Entonces, los programas no solamente los está diciendo el gobierno de su ronco pecho, o sea, está preguntando a los beneficiarios, está preguntando a los empresarios su opinión, y eso habla de una gobernanza. Actualmente en algunos ámbitos habrá, en otros no habrá, eso pues habrá que discutirlo después. Y sobre el involucramiento de proyectos, realmente depende. He estado involucrado de proyectos en 2 años, por ejemplo en Coahuila, y hicimos en 2 municipios, Ciudad Acuña y Piedras Negras, que son fronterizos, diagnósticos de prevención de la violencia y el delito. Y estuvimos 2 años yendo y viniendo y hablando con los actores involucrados. En el caso de estas prácticas en Aguascalientes, Zacatecas, en Mexicali, pues creo que fue 1 año, pero ya era revisar el resultado de esas intervenciones. Entonces va a depender mucho en qué estás, en qué te puedas involucrar para ver el tiempo, ¿no? Mira. Gracias. Estos son los Nos preguntan. Yo soy diseñadora industrial, por ejemplo. Saludos. Sí, gracias. Ay, perdón, alguien por ahí se está escuchando su micrófono. Pasamos, hay una pregunta, Alberto Cabrales dice que si podría aplicarse esta metodología a otro tipo de proyectos que no sean sociales, por ejemplo, de desarrollo de tecnología. Sí, claro que sí. Y lo van a ver, o sea, las metodologías que están disponibles en muchos campos, pues involucran un análisis del problema, la determinación de objetivos. Entonces, a lo mejor, como tal, vas a tener que combinar metodologías. Lo puedes utilizar, lo que te ayuda el marco lógico es a planificar, a poner en orden la secuencia de pasos que necesitas para impactar en algo. A lo mejor para proyectos de tecnología y de innovación, pues está la cuestión de innovación abierta, depende si es una innovación de producto, de marketing, de servicios. Yo creo que no está peleado. O sea, yo que también he estado ahí estudiando en la UAM, cuestiones de gestión de políticas de innovación, no vemos el marco lógico como tal, pero sí sirve. Yo creo que yo que lo he utilizado sí le veo la pertinencia.
Pregunta Miguel Ponce que si qué tan parecida es esta metodología con la PM4R que está promoviendo el Banco Interamericano de Desarrollo para la formulación de proyectos o no sé, hasta ahí llego. Miguel, no sé si tienes micrófono, a ver, nos dices qué consiste la PM4R. No se me hace familiar la metodología. Sin embargo, lo que te puedo decir es que el BID, el Banco Mundial, PNUD, o sea, los organismos internacionales, por lo general sí usan el marco lógico o lo que hacen es vincular estas metodologías con otras metodologías. Hay una cuestión que se llama infraestructura sostenible y lo que hacen es retomar todas las metodologías que se han enfocado al cuidado del medio ambiente relacionadas con infraestructura. Y no es que reemplace una a la otra, sino que se dan cuenta que es necesario juntarlas y trabajar en un momento con una y en otro momento con otra. Puede parecer esto a lo mejor lo que tú mencionas del PM4R. Buen día, Danilo. Sí, buenas. Sí, bueno, la metodología PM4R está un poco familiarizada con, no sé si conocen los estándares del PM. Entonces está un poco familiarizada con este estándar. No sé si digamos, el marco lógico tiene que ver también con estos estándares. Ya, yo creo que sí, porque también la base del marco lógico, pues es el ciclo de proyectos, gestión del ciclo de proyectos. Pablo nos dice, por ejemplo, que es una metodología de administración de proyectos para directores. A lo mejor el marco lógico sí es más operativo, y el PM4R, pues es más estratégico, ¿no? Pregunta Connie Infmal, no sé cómo se apellida, ¿habría condiciones para desarrollar? A ver, ¿quién está hablando? Y ya no sé quién está hablando, escucho ahí a alguien hablando. Bueno, la pregunta de Connie dice, ¿habría condiciones para desarrollar un trabajo de seguimiento por parte de ustedes, o sea, nosotros, para los que estamos interesados en poder contribuir desde nuestras comunidades a partir de proyectos sociales? Bueno, Connie, no sé de dónde nos acompañas, si eres estudiante de la UAM o si puedes ahí comentarnos, igual y ya tienen el correo mío, todos ustedes. Si quieres mandarnos como tu propuesta por ahí, podemos revisar de qué se trata, ¿no? Ok. Sí, por favor, yo creo que sí, ahorita, pues, dependiendo de lo que nos dediquemos, tenemos cierto tiempo, capacidades que ofrecer, creo que se está dando esta vinculación. Hay muchas iniciativas ahorita que solicitan voluntarios, muchas organizaciones que están solicitando apoyos, entonces yo creo que sí se está dando esto. Bueno, pues vamos a ir concluyendo, ya llegamos a la parte final de este webinar. Sé que se quedaron algunas preguntas sin contestar. Le vamos a pedir amablemente a Danilo que si nos puede ayudar para que en la última diapositiva, que por cierto les vamos a mandar a todos al correo con el que se registraron, que si nos puedes incluir ahí como los enlaces de los que hemos hablado aquí, plataformas, sitios web, por supuesto también tus recomendaciones bibliográficas y tus datos también de contacto, porque si se quedaron ahí duditas para la gente que te quiera contactar o gente que quiera también aprender más sobre esta metodología, ¿dónde podría acudir, no? Ok. Sí, claro, yo les paso eso. Nada, cierro con esto, les voy a compartir aquí algo que nos ayudó Aranza a armar con base al formulario que llenamos al principio. Del área de organización, estas, digamos, son las áreas de los participantes de hoy donde trabajan más: docencia, desarrollo, educación, social, estudiantes, hay investigadores, etcétera. De los problemas que percibe uno, que además de la salud, el primer problema que perciben ustedes dice que está enfocado en la economía, en la educación, el desempleo,
Miren, tenemos futuro, social, familia. Estos, con base a las respuestas que ustedes mandaron, como segundo problema igual, la economía es como lo que nos preocupa más, la educación, el desempleo, la ansiedad, las crisis, las cuestiones de lo local, y finalmente, como tercer gran problema, pues sigue siendo esto de los negocios, la violencia, la educación, la histeria. Yo creo que para cerrar, además de formular proyectos, además de llevarlos a cabo, pues tenemos que preocuparnos del equipo con los que trabajamos. Vamos a necesitar muchas capacidades de resiliencia para cuando salgamos otra vez a nuestras actividades, por todo esto que nos preocupa, ¿no? Por la cuestión del desempleo, de la crisis económica, y yo creo que así vamos a poder cerrar un poco mejor pues, toda esta experiencia del COVID. Pues muchas gracias a la UAM por la apertura para discutir este tema. Me da mucho gusto que se hayan conectado también varios colegas o gente con la que en algún momento trabajé o empecé a trabajar apenas. Creo que nuestras realidades en Centro, Sudamérica no son distintas. Yo soy de Bolivia, por ejemplo, pero ya llevo 22 años aquí en México. Y pues les mando saludos a todos cordial, que sus familias estén bien y que pues sigamos trabajando para el bien de nuestras organizaciones, familias, etcétera. Muchas gracias. Muchas gracias, Danilo. Gracias a todos. Les recuerdo que van a recibir por correo la presentación con toda la información que ya se trató ahorita y el enlace, contacto de Danilo y demás. Recuerden seguirnos en la página de Facebook Emprendimiento UAM, que ya todos deben conocer, y si no, pues por ahí se la van pasando. Ahí vamos difundiendo todo este tipo de eventos, de conferencias, de talleres, y en este caso webinars, ya con el tema virtual por el COVID. Seguramente vamos a estar organizando más temas como este, más actividades como esta. Por favor, síganos ahí. Anuncio, para los que tomaron el webinar pasado de hace 2 semanas con Melissa Flores, todavía no nos manda su presentación, entonces la estoy ahí presionando para que nos la mande. Yo sé que se las debo. En cuanto ella me la envíe, se las hago llegar a todos. Constancias, se las envié pues prácticamente a la mayoría de los que tomaron el webinar pasado. Si alguien por ahí faltó, me manda un correíto y revisamos el estado de su constancia. Para este webinar también se les va a enviar constancia, entonces ahorita vamos a acabar de revisar la lista de todos los que concluyeron el webinar de ahorita, y también van a recibir la constancia a vuelta de correo. Muchísimas gracias a todos. Les vamos a enviar también el link para la grabación de este webinar. Veremos si se sube por YouTube o por Drive. Y bueno, se los haremos llegar. Muchas gracias a todos. También gracias a toda la gente, por supuesto a la comunidad UAM y a la comunidad externa que nos estuvo acompañando. Un saludo a todos y quédense en su casa. Adiós. Gracias. Bye. Sí, bye. Adiós. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, que les vaya muy bien. Hasta luego a todos. A todos. Adiós. Yesenia Karina, no importa que mi correo de Drive es diferente al que me registré. No importa, yo te mando por correo al que hayas registrado los datos y de ahí te podemos dar de alta con Drive. Y eso sí es que lo voy a subir con Drive, todavía no estoy segura, pero les aviso por correo. Claro, Carolina, vamos a revisar una tercera actividad por webinar. Pues muchas gracias, Danilo. Entonces quedo al pendiente de que me envíes tu presentación. ¿Todavía estás ahí? ¿Sí, verdad? Bueno, creo que ya no me escuchan. Bueno, nos vemos. Saludos a todos. Bye. Sí, te escuché, estaba con el... Ah, perfecto. Sí, nada más para comentarte.
Te mando de una vez la presentación. Sí, no te preocupes, si ya van ahí tus datos de contacto, ya ves que estuvieron preguntando si tenías recomendaciones de libros o de plataformas web, pues ahora sí que la información que puedas incluir para hacérselas llegar de una vez ahí a todo el mundo, ¿va? Vale, sí, perfecto. Gracias, no, tranquilo, Gracias, no lo tienes que hacer en este momento. Gracias, Danilo, y gracias a todos. Ahora sí ya voy a cerrar la sesión. Bueno, pues. Muchas gracias, hasta luego. Bye, adiós. Ay, acabé. Ay. Ay, no pude, no me aceptaron anoche, me dicen que quise escribir. Ya no. Gracias, Danilo, que te mandé la presentación, por favor, por favor. Ya, es que sí se podía, pero. Amor, ayer hubo casi